me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me Muy bien, y aquí estamos y ya estamos por comenzar el debate. Lo tenemos a mi izquierda al señor Rogelio Frigerio. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Frigerio es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es economista. Y a mi derecha lo tenemos a Roberto Feletti, que es contador público y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, y preside asimismo la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara Baja. Bien, yo pensaba que para ir arrancando, que Frigerio nos cuente, bueno, cómo definiría, cómo ve el modelo económico de este gobierno. Bueno, estando acá, Roberto es de los pocos que con valentía dice que este es un gobierno de corte populista, ¿no? Y no todos lo admiten. Y yo coincido, creo que este es un gobierno populista en el sentido de que su única visión es el corto plazo, no hay una visión de país de largo plazo. Y para que el populismo de alguna manera pueda perdurar en el tiempo necesita una condición fundamental, que es que le toque un periodo de bonanza, que le toque la buena, ¿no? Y estos últimos años, sobre todo entre el 2003 y el 2008, 2009, la región, toda la región, atravesó por el mejor periodo en la historia del capitalismo. Es decir, nunca los precios de los productos que exporta la región valieron tanto en relación a los precios que necesita la región importar. Y esto obviamente funciona, esta bonanza externa funciona como un respirador artificial para un modelo que, sin contar con esta ventaja desde el punto de vista externo, hubiera mostrado sus falencias mucho antes. De hecho, ya las está mostrando. ¿Qué otra particularidad tiene el populismo? Que en esta visión cortoplacista lo que hace es poner parches. Entonces, cuando faltan dólares, lo que hace es hacer un corralito cambiario. Cuando la caja ya no es lo que era, que también es un prerequisito del populismo, lo que hace es manotear distintas cajas, como básicamente la del Banco Central o la del ANSES. Cuando hay un problema con la energía, se expropia YPF o Repsol con la idea de que eso mágicamente puede solucionar el problema. Y cuando hay problemas de competitividad, porque la inflación evidentemente erosiona el principal pilar de este modelo, que ha sido el tipo de cambio competitivo, el dólar caro, lo que hace es cerrar la economía, digamos. Todas políticas de corto plazo, para con parches intentar solucionar los problemas que se van sumando, o las inconsistencias que se van sumando. Todo lo contrario a mi visión de lo que hay que hacer, que es una visión desarrollista que privilegia el largo plazo, que privilegia la inversión, que privilegia el crecimiento o el desarrollo sostenido en el tiempo, que básicamente, insisto, contrapone una visión que privilegia la inversión frente a una que privilegia el consumo de corto plazo, porque se considera que ese es un prerequisito para ganar las elecciones. Y digo populismo y no digo popular, porque un gobierno popular, entre otras cosas, por lo menos a mi juicio, no le miente a la gente, no subestima a la gente, no le dice que a la gente que se puede comer con 6 pesos por día. Eso no hacen los gobiernos populares. Entonces, siguiendo las propias palabras que con valentía, insisto, plantea Roberto, este es un gobierno populista y yo no tengo más que coincidir con eso. Bien. Bueno, este es un gobierno de transformaciones estructurales. Digo, el país no va a volver a ser el mismo a partir del 25 de mayo del 2003, después de estos 9 años. Primer transformación estructural, restituir el Estado a la gente. El haber desendeudado al país nos ubica con capacidad de hacer políticas públicas. Segunda transformación estructural, construir una base de reparación social importantísima, de proteger a los mayores. Digo, tuvo Bocio antes, yo no me voy a expandir. Digo, la protección previsional alcanzó niveles de más del 90% de cobertura. La segunda
Transformación estructural, proteger a niños y adolescentes con la asignación por hijo, es decir, recrear una política de ingresos que abarca a los adultos mayores, abarca a los niños y 9 años seguidos de negociación paritaria con salarios al alza, cosa que no hay otro ciclo en la Argentina tan largo. El tercer es ir a partir del desendeudamiento y reparación social. La segunda fase importante es una Argentina, seguramente con un cambio fuerte de la demanda mundial con el Asia-Pacífico, pero que paradójicamente tiene una inserción internacional tremendamente sólida. Argentina exporta autos, digo, no exporta solo soja, exporta un tercio de las exportaciones argentinas son industriales, 2/3 de esas exportaciones argentinas van a Sudamérica, una excelente relación con nuestro principal socio comercial que es Brasil y una buena relación con los países que no entran en crisis. Es una inserción internacional sólida, porque cuando la demanda del mundo cae, la demanda de nuestros socios comerciales cae menos. Tercer cambio estructural. Y el cuarto proceso de cambio estructural es empezar a trabajar con escenarios de competitividad que antes no estaban. La energía, resolver problemas desde balance energético, tratar de no ser competitivo con los salarios. Digo, Argentina podría ser competitiva como un país asiático, no nombro ninguno para no... Ahora, tener los salarios de un país asiático. Argentina eligió exportar industria sin deteriorar los salarios. Y eligió exportar industria sin hacer un tipo de cambio alto que perfore la gente de ingresos fijos, que moleste a la gente de ingresos fijos. Bueno, esos son cambios muy fuertes. Y ahora está administrando su comercio. Ahora está diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesidades de importación tenemos? ¿Cómo podemos llegar a un escenario más sustentable en el volumen de importaciones con lo que crece el producto? Decidimos autofinanciar el crecimiento. Este es otro cambio trascendente. Argentina ha crecido a tasas altísimas, autofinanciando su crecimiento, no yendo a los mercados internacionales, no abriendo el ingreso de capital de corto plazo. Digo, me parece que minimizar estos 9 años, y este gobierno es popular primero porque la gente lo vota, creo que esa es la primera indicación de por qué un gobierno es popular, pero digo, hemos gobernado durante 9 años con un ciclo político continuo, de crecimiento sostenido, de baja del desempleo, de instalación de derechos sociales que no estaban, no quiero alargar toda la cantidad de derechos que hacen al género, a derechos culturales, como el fútbol para todos, digo, pero hablemos de la protección a los mayores, la protección a los chicos, hablemos de las paritarias y hablemos ahora de un escenario en el cual Argentina está buscando una política industrial y está diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente importa al país y qué cosas puede dejar de importar? ¿Qué hacen las empresas extranjeras? Bueno, comprométanse más con el país, dejen de repatriar tan rápido el capital. Esta es otra señal fuerte. Y meterse en el proceso de inversión de las grandes empresas, ya que hablamos de la inversión. Bueno, ¿qué hacen las grandes empresas en las cuales el Estado tiene participación y orientar el proceso de inversión? Me parece que no podemos minimizar este ciclo. Alguien que tenía 20 años en el 2002 y hoy tiene 30, seguramente no vuelve atrás. Digo, estamos ante otro sujeto social, ante otro actor social, acostumbrado al empleo, acostumbrado al salario. Digo, me parece que hay un cambio estructural muy fuerte y además lo hizo la Argentina en forma autónoma, lo hizo autofinanciándose. Y siempre que Argentina se autofinancia, le va bien. Bueno, varias cosas. Primero, el tema del desendeudamiento hay que analizarlo en toda su dimensión. La Argentina, lo dijo la presidenta, cuando arranca la dictadura, la Argentina tenía unos 6.000 millones de dólares de deuda. En el 2003 este modelo encuentra 160.000 millones de dólares de deuda y hoy la deuda ronda los 180.000 millones. Por supuesto, a pesar de que ha crecido en términos nominales, mejoró la relación entre el producto, como lo hicieron todos los países, porque todos los países de la región, sin ninguna excepción, crecieron estos años como nunca antes en la historia. Evidentemente, algo exógeno hay que provoca que haya tanta homogeneidad o uniformidad en el crecimiento de los países de la región, que tiene que ver con los términos del intercambio, la reversión de los términos del intercambio a favor de la Argentina. En los años 50, 60, 70, 80, se planteaba que toda la región sufría el deterioro secular de los términos del intercambio. Hoy la cosa se dio vuelta. Hoy los países que producen materias primas, como la Argentina, que es básicamente un productor de materias primas, que no ha logrado transformar esa matriz productiva, se beneficia de esta situación. El tema es, ¿qué hace con esa bonanza? ¿La transforma en los pilares del desarrollo económico? ¿O simplemente exprime todo el jugo de esa bonanza, dejando de lado la responsabilidad sobre
el largo plazo? Yo creo que esa es la gran pregunta. Hoy hay mucho más gasto público que antes. El gasto público hoy representa casi el 50% de la economía, algo que tampoco ocurrió nunca en la historia de la Argentina. Ahora, ¿hay más Estado? La gente siente que hay más Estado, que hay mejor y más educación, más salud, más seguridad, más justicia, que el Estado puede controlar. Se expropia Repsol porque la Argentina pasa de recibir, este modelo recibió 6.000 millones de dólares de superávit energético y hoy tenemos 3.500 millones de déficit. Con la misma empresa privatizada, con Repsol. Este Estado que no pudo ni siquiera controlar a Repsol, con directores adentro, pretende ahora mágicamente, y yo creo que en la economía la magia no existe, expropiando la empresa, transformar nuevamente ese déficit energético en superávit, cuando lo que hace es generar precisamente todas las señales contrarias que requiere la inversión. Hay una sensación de que en la Argentina se afecta el derecho de propiedad. Hay una situación también tremendamente negativa para la inversión, que es la presión tributaria. La Argentina ha incrementado la presión impositiva como nunca antes en la historia. La Argentina tiene una presión impositiva similar a la de los países nórdicos, a Suecia, a Finlandia. Pero los bienes y servicios públicos que recibimos los argentinos son más parecidos a los africanos. Ojalá viviéramos en un país así, ojalá pudiéramos tener un Estado fuerte que se dedique a lo que tiene que hacer como en esos países, pero no lo tenemos. Hemos desaprovechado lamentablemente tantos años de bonanza, tantos años de crecimiento para crear un Estado que pueda brindar los bienes y servicios esenciales y además pueda controlar. Porque este Estado evidentemente se le escapa a la tortuga, como se le escapó con el tema de Repsol. Y el tema de la protección a los mayores, obviamente que si nosotros le creemos al INDEC, vamos a creer que en la Argentina hay una situación de inclusión social y de mejora social mucho más que aquellos que, como yo, no le creen al INDEC. Y yo puedo decir que no le creo al INDEC porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. A mí me ha juzgado el INDEC por decir que el INDEC miente. Y yo lo digo públicamente, el INDEC miente cuando le dice a los argentinos que se puede comer por 6 pesos por día. Y por supuesto que con los datos del INDEC, todos los indicadores sociales van a ser mejor que lo que son en realidad. Ahora, Frigerio, sí hay una realidad que ingresaron millones de jubilados al sistema, ¿no? Ingresaron millones de jubilados al sistema, es cierto, y el promedio de los jubilados gana 1.880 pesos por mes. ¿Eso es una jubilación digna? Yo creo que no, digamos, la Argentina que yo anhelo, en la Argentina que yo anhelo los jubilados no tienen que ganar 1.880 pesos por mes, tienen que ganar muchísimo más. Por supuesto que además es una jubilación que se va consumiendo, el poder de compra de esa jubilación se va consumiendo con la inflación. Si uno tiene inflación en el 25%, no solo lo digo yo, sino también todas las pocas provincias que todavía siguen midiendo la inflación, esos 1.880 pesos de hoy van a ser mucho menos mañana y por supuesto mucho menos a fin de año. Lo mismo pasa con la asignación universal por hijo. Y el tema de la matriz productiva. La matriz productiva lamentablemente tampoco se cambió. Cuando el gobierno, porque percibe que hay un problema de competitividad, porque percibe que los dólares se le están yendo, cuando los dólares sobran en todo el mundo, porque si hay algo que sobra en el mundo son dólares, salvo en la Argentina, ¿qué hace? Cierra la economía. Y cuando cierra la economía, ¿qué nos damos cuenta los argentinos? Que somos cada vez más dependientes de los insumos comprados en el exterior, de que no hemos diversificado nuestra matriz productiva, de que necesitamos para producir cualquier cosa importar un montón de cosas, más que antes, si se quiere, mucho más que antes. La Argentina es un país que se ha primarizado, es un país que exporta soja y exporta minería, básicamente, y que, insisto, ha perdido la gran oportunidad de todos estos años de bonanza de transformar este crecimiento, que es inobjetable, en un desarrollo económico sostenido en el tiempo. Lo que pasa es que todos estos planes de largo plazo que suenan tan convincentes siempre se hacen sobre el ajuste del consumo popular. Y a mí esas cosas siempre me han preocupado. La gran promesa que algún día, mientras acumulamos, vamos a vivir bien. Y el gobierno no tomó ese rumbo. El gobierno tomó el rumbo de la reparación social, de bajar el desempleo, de aumentar la inclusión. Digo, cuando hablamos de la energía, primero empezamos a tener déficit energético recién a fines del 2010 y se exterioriza en el 2011, después de años de crecimiento al 8%. La generación de energía en el 2003 eran 18.000 megawatts de energía eléctrica. Y decían que si pasábamos los 19.000 colapsaba, hemos escuchado pronósticos año tras año. Bueno, hoy estamos generando casi 25.000 megawatts y no colapsamos. Crecimos a tasas del 9% 2 años seguidos y no colapsamos.
Y la Ciudad de Buenos Aires sigue disfrutando el kilowatt a 0,22 centavos. Digo, eso en cuanto a la energía, digo, hemos aumentado la generación secundaria, para no hablar de la primaria, de 18.000 a 25.000 megawatts, y por eso pudimos sostener como un vector de competitividad y no ser competitivos con los salarios, como digo siempre. Recordemos el costo argentino de los 90, había que bajar los salarios porque si no Argentina no podía competir. Bueno, hoy pudimos exportar industria con salarios altos, con el ESMATA que negocia salarios al alza, digo, y este es un mérito enorme. Ahora, Pero quiero redondear este tema de las visiones de largo plazo. Situaciones externas holgadas tuvieron muchos gobiernos. Sin ir más lejos, el gobierno de los 90 vendió los activos públicos y recaudó 26.000 millones de dólares, el equivalente a la renta de soja de todos estos años. 26.000 millones de dólares y el país quedó sin los activos públicos, más endeudado que antes. Este gobierno va a dejar el país con un Estado más sólido, con más capacidad de hacer políticas públicas y también con un proceso de inversión distinto. Digo, porque acá lo que estamos discutiendo hoy es si Argentina puede mejorar su situación industrial. No podemos decir que no hay matriz productiva. No hay matriz productiva cuando estamos, insisto, exportando casi 26.000 millones de dólares de industria. Entonces, exportamos autos, pero no está mal porque el déficit de divisas, generamos más energía y está mal porque tenemos que... Sí, efectivamente, hay un déficit en divisas en la industria automotriz o la relación con Brasil, lo hay en la energía y el gobierno aborda esos problemas. No es que no los aborda. Expropia YPF, avanza en una mejor relación con Brasil. Digo, hay políticas en cada caso, pero las políticas que aplica el gobierno no son de contraer el consumo como muchos quisieran. Quisieran que resolviéramos la situación externa rápidamente con una devaluación y rápidamente yendo a los mercados internacionales para que nos aplaudan las calificadoras. No es la política de este gobierno. Y es lo que yo escucho de toda la oposición. El otro día fue el jefe de gabinete y la oposición, perdóname, la oposición hablaba de hay tasas de interés baratas, ¿por qué no van al mundo a tomar? El país, vos lo dijiste recién, nos inunda de dólares. Yo no creo que la solución sea mágica. Pero evaluar Brasil, es una solución Brasil mágica. lo inunda de dólares porque tiene el tipo de cambio fijo y una tasa de interés altísima. Inundan de dólares porque hay el mercado, inversores, el mercado lo reprimariza. Inversores creen que Brasil es una mucho mejor plaza que la Argentina, como también creen que hace 7 8 puntos en dólares. Creen también, eso es lo que creen también que en Colombia, 90 días se llevan 8 puntos en dólares. Creen que Colombia, Perú, Chile, Uruguay son mejores plazas para radicar sus inversiones directas, no inversiones financieras, inversiones directas, fierros hundidos, que la Argentina. ¿Por qué consideran que economías mucho más chicas que la Argentina, que pueden ser provincias de la Argentina, son países más apropiados para erradicar sus inversiones? Porque les dan más confianza, porque son países en los cuales, por ejemplo, el Estado combate la inflación. Y no hay peor cosa para determinar proyectos de inversión que el problema inflacionario. Por supuesto que en un país donde para el gobierno la inflación no existe. ¿No? Pero ya que mencionás, nuestro mal estado, nuestro horrible estado, hace que los colombianos, los peruanos, los chilenos vengan a estudiar a nuestras universidades, vengan a atenderse en nuestros... ¿no? Bueno, entonces vienen esos modelos maravillosos, hacen que vengan acá a consagrar derechos que sus países, que son modelos maravillosos que reciben un montón de dólares, no se los da. Y la verdad que me gusta más que vengan para acá pero vos hacer eso. Vos estás viendo una foto. La Argentina, no es una foto. En la película, estos países que nombré, Chile, Colombia, Perú, Brasil, son países que han arrancado muy atrás de la Argentina, Y siguen muy atrás de la Argentina. Y siguen muy atrás, pero cada vez menos. El PBI de Brasil per cápita es la mitad de la Argentina. Pero Roberto, reconoceme que cada vez menos, que todos esos países se están acercando a la Argentina, porque la Argentina se estancó. Sí, pero vienen a vivir acá. Pero porque la Argentina se estancó. Y los argentinos... Alguna razón debe tener para que nuestro modelo sea señero al resto del mundo. ¿Vos crees que esto es la panacea? Que no creo que es la panacea. Creo que la apuesta a la educación nuestra fue alta. Vos decís, el Estado... le hemos estado deteriorando durante todos estos años. La calidad de la educación en la Argentina hay 4 universidades nuevas, creó este gobierno. A ver, vos sabés, entre las 100 mejores universidades del mundo, ¿vos crees que está la universidad donde estudiamos vos y yo, la UBA? Mirá. ¿Vos crees que está? No, hay 4 universidades brasileras y la UBA ni siquiera figura. Sí, ¿quiénes acceden a las universidades de excelencia de otros países? Digo, estamos planteando, vos decís que vienen a estudiar acá y yo te digo, gratis, andá a estudiar a Colombia a ver si consigues una universidad gratis. Bueno,
Bueno. Consagrar derecho de educación no me parece un tema menor. Pero por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo defiendo la educación pública. Bueno. ¿Ah? Pero vos decís, el Estado, por ejemplo, citaba 50%, es un poco menos. Es la participación del Estado es el 42% en la economía. Fenómeno, porque teníamos, ¿sabés qué? En el 2003 la presión bruta de impuestos nacionales era menos del 20% del PBI. Éramos un Estado que casi no existía. Hoy es del 36. Hoy es de 36. Igual llevamos un Estado 38 que de Finlandia, 38% de Finlandia. Sí. Para los que pagan los impuestos, en la Argentina es mucho más alta, porque nosotros tenemos por lo menos un tercio de la economía que está en negro, informal. Estamos igual que Entonces, Brasil. yo te voy a dar un dato, porque vos hablaste de los recursos que tuvo otro Recordemos gobierno. eso, ¿no? Nuestro PBI per cápita es el doble del PBI per cápita de Brasil. Y era muchas veces más Está en la bien, década del 60 pero en la década sigue del 70. siendo el doble. Yo te digo, ¿vos sabés cuánto el aumento de la presión tributaria, el aumento de los impuestos de este modelo respecto a modelos anteriores, al gobierno anterior, le representó a este modelo, en estos 9 años, casi 10 años, 300.000 millones de dólares adicionales? Este gobierno contó, este modelo contó con 300.000 millones de dólares adicionales a los que hubiera tenido si hubiera mantenido la presión tributaria que heredó del gobierno anterior. ¿Dónde están esos 300.000 millones de dólares? Porque yo la verdad que camino y viajo por la Argentina, no veo las autopistas, no veo los diques, no veo ¿Cómo pudimos sostener esta tasa de crecimiento? A ver, bueno, porque la pudieron sostener todos los países de la región. No hay un país de la región que no creció. Pero a ver, digo... Evidentemente, si la soja valía 150 y hoy vale 600, para un país que se ha primarizado como la Argentina, eso tiene un impacto grande. Argentina no se primarizó, justamente exporta más industria que antes. Pero además, digo, Perú, por ejemplo, con tasa de crecimiento del 9%, tiene el 80% de los asalariados son informales en Perú. No pongamos esos modelos. Pero yo no lo pongo el modelo. Yo veo la película. Pero hace 10 años tenían el 90%. Y la Argentina sigue teniendo la misma cantidad de empleados informales. No, tiene bastante menos según que los números del INDEC. Yo no creo en el INDEC. Bueno, ¿Vos crees en el INDEC? Pero a ver, digo... Cortamos acá en asalariados informales, Perú y Coso, y nos hacemos un corte y seguimos. Vamos, hagamos un corte y ya seguimos con el debate.